Muchas gracias a todos, la verdad, por estar participando de este webinar. En principio quiero agradecer a Marcelo Natalini, el rector de Latam School, Business Latam School, por convocarme para este ciclo de webinars, muy agradecida. Como saben, hoy vamos a hablar respecto del teletrabajo en época de crisis sanitaria. Entonces, de lo primero que escribo ahí es que analizamos algunos países que habían vivido la pandemia antes que nosotros. Pues entonces, el contexto es tratamos de conjugar el aspecto legal y operacional de esta situación, un entorno de crisis que todos la estamos viviendo. En primer lugar, mis felicitaciones y reconocimiento para cada uno de ustedes. Realmente el hecho de que hoy nos estén acompañando. Muy buen día a todos. Me presento. Mi nombre es Liliana Díaz. Estoy a cargo de la coordinación de la Secretaría Académica en Latam Business School. En representación de nuestro rector, Marcelo Natalini, y de nuestra directora académica, la maestra Teresita Serrano, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy. El rol de recursos humanos para proteger el activo de información en el acceso remoto. Les agradecemos su interés que han demostrado en el registro y participación en los webinars que hemos desarrollado para ustedes. Deseamos que se encuentren bien en salud y en resguardo sano, junto con su familia, amigos y colegas de trabajo. Latam Business School es una institución educativa que se especializa en la formación profesional en recursos humanos, negocios y tecnología. Estos seminarios, así como nuestras clases, tienen la cultura de compartir experiencias de los mejores expertos en el área, así como de proponer temas de actualidad que contribuyen a resolver, mejorar o transformar principalmente situaciones laborales que se presentan en sus organizaciones. En esta ocasión nos acompaña Marcela Calderón, socia de Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneraciones de KPMG en México. Olivia Segura, directora de Asesoría en Capital Humano y Cambio Organizacional de KPMG en México. Y Cristian Andriani, socio de Asesoría en Tecnología y Transformación de KPMG en México. Les menciono la estructura del webinar. Nuestros panelistas darán en los próximos 45 minutos su tema. Al final será la sección de preguntas y respuestas. El link de la grabación de este webinar se les enviará en la noche al correo que ingresaron en el registro de su participación. Bienvenidos y gracias a KPMG por participar en los webinars de Latam Business School. Hola, buenos días, Olivia y Cristian, ¿me escuchan? Hola, Cristian. ¿Sí me están escuchando? Sí, claro que sí. Ah, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos. Y realmente un placer estar de vuelta con ustedes. Un tema que nos preocupa a todos, en una nueva modalidad de trabajo, en una nueva, digamos, actividad empresarial que nos toca vivir en forma remota, ¿no? Y recursos humanos es una pieza clave en este rol para la protección de la información empresarial. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo y cada uno de los componentes se tienen que entrelazar entre las distintas áreas. Recursos humanos es un actor muy importante para poder administrar
los retos que están enfrentando todos los colaboradores que están trabajando en forma remota, y más que nada, en conjunto con el área de seguridad de información, van a estar trabajando para poder afrontar esos retos y ayudar a que los colaboradores pudieran salvaguardar la información clave, crítica de las organizaciones. Pues Cristian, muy no está bien. abierta tu cámara. Perdón. Perdón. Aquí. Esperen que tengo... ¿Dónde lo estoy? Acá, espera. Muy bien. Listo. ¿Ya Perfecto. estamos listos? Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Así que no sé si podemos proyectar la presentación. Sí, igual Y en sí. principio me gustaría darle la palabra a Olivia Segura, donde vamos a hablar un poquito a nivel introductorio de este rol tan importante de recursos humanos. Muchas gracias, Cristian. Pues efectivamente, como Cristian nos comenta, el día de hoy tenemos un tema muy relevante que es cómo explorar un esquema de trabajo nuevo en muchos casos, en casos en los que organizaciones no habían probado siquiera antes de esta crisis sanitaria el esquema de trabajo en oficina. Y por lo tanto no todos los colaboradores estaban equipados primero con las herramientas necesarias para desempeñar sus labores desde casa, y en un segundo punto, tampoco las organizaciones estaban preparadas con políticas, con lineamientos de trabajo, para el resguardo de la información y también para el desempeño de las actividades desde casa. El tema que hoy nos ocupa es por demás importante considerando las últimas estadísticas que hemos recibido recientes, obviamente relacionadas con el tema de la seguridad de la información y con todos los aspectos de ciberseguridad que hoy cobran relevancia sin duda, ya que el número de personas que está usando de las plataformas colaborativas, los accesos remotos desde casa, pues se ha incrementado dramáticamente, no solamente en México, sino a nivel global. Y en este sentido, pues es muy importante estar conscientes de que requerimos tener una conciencia respecto a estos riesgos, no solo nosotros como organizaciones, sino permear esta cultura a nuestros colaboradores. Y en este sentido, es muy importante, perfecto, creo que ya vimos la presentación, estamos en el tercer slide. Gracias. Aquí entonces nos estamos refiriendo a todos aquellos aspectos que las organizaciones también tienen que adaptarse para poder estar preparadas para este esquema de trabajo de una manera segura en este esquema de trabajo remoto, habilitándolo con herramientas, con políticas, pero sobre todo con una cultura en la cual requerimos que nuestros colaboradores estén conscientes que en sus manos está la responsabilidad, en corresponsabilidad con las organizaciones, de preservar la información. En este sentido, tenemos aquí en la agenda que proyectamos, vamos a hablar del rol de recursos humanos en particular, vamos a hablar de los aspectos de seguridad digital que Cristian nos compartirá, y por último hablaremos de la cultura de seguridad digital y los aspectos regulatorios del trabajo a distancia. ¿Podemos cambiar a la siguiente slide, por favor? Muchas gracias. Aquí hablamos precisamente de estadísticas, algunas alarmantes, otras sorprendentes, y veremos que se ha detectado que derivado de este uso intensificado de plataformas colaborativas de accesos remotos desde el año pasado, se incrementaron el 83% de los ataques de phishing, pero también
se han incrementado fuera de las redes, fuera de los correos electrónicos, en donde estamos hablando de otro tipo de plataformas en las cuales los usuarios que tal vez no tienen mucha conciencia y mucha cultura todavía de todos estos riesgos y conceptos básicos como pueden ser el phishing, el malware, están cayendo en la trampa de estos hackers y pues desafortunadamente el día de hoy están siendo víctimas nuestras organizaciones y nuestros colaboradores de suplantación de identidades de bancos en los cuales están compartiendo información sensible, información confidencial, información personal que los hace, pues, sin duda vulnerables frente a estas organizaciones delictivas. Hablamos también de que el 86% de las organizaciones nos está diciendo que el tener su información visible o disponible en la nube está aumentando también su visibilidad, la visibilidad de sus redes, y es por ello que obviamente todos los protocolos de seguridad, la seguridad y ciberseguridad son importantísimos conocerlos y estar obviamente preparados. También hablamos de que ahora con el trabajo remoto, hicimos un estudio en KPMG que se llama American Worker, en el cual se sondearon cómo se sentían los colaboradores en este esquema de trabajo remoto. Y hablamos que la mayoría, la gran mayoría, vemos aquí el 72% de alta dirección y 66% de mandos medios, dicen que el trabajo se ha vuelto mucho más exigente ahora que estamos en casa, y también se ha aceptado que el 46% de los empleados admitieron haber transferido archivos de su trabajo a sus computadoras personales. Y esto tiene una explicación también muy lógica. Como les comentaba al inicio, en la introducción, hay muchas organizaciones que no estaban preparadas para este esquema de trabajo, y en este sentido, algunas de las herramientas de trabajo que hoy están usando no son propiedad de la organización, son equipos de cómputo personal que ellos de buena fe están utilizando también para poder continuar con sus labores y ejecutando estas actividades desde su casa, y obviamente lo hicieron en aras de no interrumpir las operaciones y pues poner de su parte también, considerando que no todas las organizaciones pudieron comprar de un día para otro un sinnúmero de equipos portátiles. Y es lo mismo que está sucediendo también con sus equipos de teléfono y con los teléfonos de casa. En este sentido, nuestra información se está compartiendo por múltiples medios, tal vez que no cuentan con todas las protocolos de seguridad activados. Y más allá de eso, también hay que estar consciente de que no necesariamente nuestros colaboradores conocen los riesgos a los que se están enfrentando. Si podemos continuar en el siguiente slide, por favor. Aquí hablamos de 4 aspectos que nos gustaría que consideraran como un reto y una oportunidad al mismo tiempo, considerando que va a haber nuevos lineamientos que Recursos Humanos debe definir para poder operar a distancia, y esto tiene que ver con cómo se envía información, si es que va a haber, en el caso de la información impresa, también algún servicio de mensajería actualizado, hablando de contratos, y que estos medios obviamente sean los autorizados. ¿Cómo es que van a almacenar información que incluye información sensible de las organizaciones, confidencial? ¿Cómo vamos a recomendarles también que continúen trabajando desde casa con un mínimo estándar de seguridad, no solamente para la información que tienen en sus computadoras, sino para todas aquellas conversaciones en las cuales... Perdón, creo que se escucha un eco y lo estoy escuchando más fuerte. No sé si alguien tenga prendido el micrófono, que quieran apagarlo, por favor, para que no se vicie la comunicación. Por favor, a los participantes, si pudieran cerrar su audio, se los agradecemos. Muy amables, muchas gracias. Pues en este sentido es importante, como les comentaba, comunicar cuáles son los estándares mínimos de seguridad que requerimos mantener en mente, no solamente para la información que tenemos en nuestras computadoras o en las computadoras personales o de la organización con las que se está trabajando, sino también en conversaciones, también en aquellas
temas que se tratan vía telefónica o vía videoconferencia, en que pudieran estar escuchando personas que no necesariamente son de la organización e incluso no tendrían siquiera por qué saberlo, son familiares, vecinos, personas con las que se puede compartir la casa y que están siendo, pues, están escuchando algo que no necesariamente tendrían por qué saber, ¿no? Decisiones sensibles ahora, información confidencial de las organizaciones respecto a sus decisiones, a sus procesos, etcétera. Entonces aquí es muy importante hacer permear la conciencia de todas estas políticas de seguridad, recordarles que aunque estén en casa tienen que continuar bloqueando los dispositivos, hacer uso pues de todos los filtros de privacidad que van a permitir o que van a impedir que una persona esté viendo la pantalla mientras ellos escriben, no dejar documentos a la mano. Todo esto no debemos obviarlo, debemos hacerlo como recursos humanos transparente, claro, a nuestros colaboradores en las comunicaciones que hagamos de lineamientos a seguir en el trabajo en casa. Y por otro lado, también hablando de las políticas, en un segundo punto, es importante estar consciente de que un colaborador no va a leer tal vez una política de 500 páginas y para poder entender los riesgos que muchas veces están escritos tal vez de manera muy técnica y que un usuario típico no puede interpretar. Entonces, en este sentido es importante como recursos humanos, en coordinación con los departamentos de tecnología, hacer guías rápidas donde ellos puedan interpretar de una forma sencilla cuáles son los riesgos, cómo los pueden prevenir, a quién le pueden reportar si es que creen que ya fueron víctimas de un ataque, por qué son vulnerables, qué tipo de aspectos se deben considerar en los diferentes medios y canales en los que se está respaldando la información o compartiendo información con gente de su compañía o con terceros. Y en un tercer punto también creo que Recursos Humanos tiene el reto hoy de incorporar a sus procesos, a sus procedimientos también, cómo van a ser altas y bajas de personal que va a trabajar ahora en la modalidad de recursos humanos o que en este momento se está concluyendo la relación laboral con ellos, se están cambiando pues tal vez el volumen, la demanda y ya no son requeridos sus puestos de trabajo o desafortunadamente en el caso de defunciones por este virus que nos está quejando, pues es importante estar consciente que estas bajas también requieren ciertos protocolos de seguridad para retirar pues los equipos, la documentación que pudiera haber estado en manos de nuestros colaboradores, ya sea en los escenarios de una rescisión de contrato, de que el colaborador renuncie o también en caso de defunciones. En este sentido, el tener un inventario de qué tiene cada quien en su casa, cómo es que se va a recuperar, cómo es que les hacemos también firmar una responsiva en el caso de contrataciones nuevas o adendums a su contrato en el caso de que no hayan sido pues documentados de inicio en este cambio repentino al esquema de trabajo remoto. Es importante hacer también uso de estas herramientas o de este andamiaje jurídico que permitirá ayudar a los colaboradores a estar, a las organizaciones a estar pues preparadas y para poder recuperar el equipo, para asegurar la confidencialidad de la información y que los colaboradores firmen por escrito. También tiene mucho impacto desde el punto de vista psicológico cuando ellos firman que no pueden compartir la información, que la información que tienen, que los activos que tienen son propiedad de la organización, pues va a promover que cuiden más la información, que estén mucho más conscientes al haber firmado y declarado que son conscientes de estas restricciones en el uso de la información y los activos de las organizaciones. Y por último, en el punto número 4, hablamos de una estrecha coordinación entre recursos humanos y tecnología de la información o las áreas de TI. En este sentido, es importante también hablar de, por supuesto, las bases de datos de quiénes son los usuarios, qué perfiles tienen, estar considerando pues que los accesos deben estar configurados en función de este perfil, solamente con los derechos necesarios. Esto no es nuevo, esto es simplemente tenerlo actualizado, especialmente ahora que trabajan de manera remota. Si es necesario, por ejemplo, deshabilitar algunos puertos, por ejemplo, de USB, etcétera, eliminar acceso a páginas que pudieran ser
ilegítimas, ¿no? Generar todos estos filtros en las páginas que pueden accesar, que pudieran poner en riesgo a los colaboradores. Y también es importante estar consciente de que las restricciones que pongamos a nuestros colaboradores van a ser para proteger su información, para protegerlos a ellos mismos, y que esto no lo perciban los colaboradores como un tema de que no confiamos en ellos. Creo que aquí es importante también darles la conciencia que todas estas medidas que se deben habilitar entre recursos humanos y tecnología de la información será en beneficio y en protección de ellos y de las organizaciones, especialmente ahora en todos estos esquemas, en este esquema de trabajo remoto y estos esquemas híbridos que estamos identificando, derivados de la crisis sanitaria, y que sin duda en un momento como hoy, en un entorno cambiante, debemos promover la comunicación, la capacitación, campañas importantes respecto a cómo es que los colaboradores deben tratar la información, y también no de menor importancia si es que habrá sanciones en caso de incumplimiento de todas estas políticas. Y bueno, con ello le cedo la palabra a Cristian. Cristian nos comentará respecto a los aspectos de seguridad digital en la siguiente slide, por favor. Muchas gracias, Olivia. Y sí, ya un tema muy importante de entender que ya la seguridad de información no es un tema pura y exclusivamente tecnológico. Me encantó escucharte, Olivia, como especialista en HR, hablar específicamente de temas de seguridad de la información, y eso es algo que tiene que trascender, ¿no? Y entonces yo traigo algunas preguntas que, digamos, quiero que ustedes tienen que tener en cuenta. Vamos a ver 10 puntos claves en lo que refiere a conexiones remotas que tenemos que considerar. En principio, la primera situación es que ante esta nueva modalidad de operación, ¿sí?, lo que estamos teniendo es la obligatoriedad de muchos procesos de nuestras organizaciones es en aflojar los controles que teníamos cuando estábamos operando, ¿sí?, con los sistemas y todos en la misma entidad en forma física. ¿Por qué? Porque muchos accesos a determinada información no estaban quizás formalmente definidos, sino que quizás podíamos acceder a un compañero, preguntarle determinada información para poder seguir operando, y eso nos daba la facilidad de poder continuar con un proceso ágil. Muchas de las organizaciones que nos estuvieron llamando en este último tiempo es cómo podían hacer ahorita que ya estaban operando en una modalidad mucho más descentralizada de la seguridad, cómo podían hacer para tener control en estos aspectos, ¿no? Y entonces hice una lista de aquellos temas que más tienen que importar, y en principio es, por ejemplo, como número uno, ¿tenemos realmente un inventario de aquellos empleados que hemos aumentado su privilegio de acceso a la información? Esto quiere decir, tuvimos que hacerlo porque para operar ese proceso, posiblemente ese usuario necesitaba tener mayor acceso para poder tener acceso a información que antes por ahí la tenía mucho más cercana por cómo operaba con sus compañeros, pero ahora ya no, porque está, digamos, aislado, está operando desde su casa. ¿Tenemos realmente identificado esos usuarios? Segundo punto, dentro de toda la información que ahora se está manejando descentralizadamente en cada una de las estaciones remotas, ¿tenemos identificada qué de esa información es crítica? ¿Cuáles son, digamos, de tal manera que podamos, si llegáramos a tener algún tipo de evento, saber en qué laptop, en qué máquina tenemos determinada información confidencial que realmente es relevante para la organización? Y si es así, y la tenemos identificada, ¿se resguarda? ¿Tenemos backups? Si se hace el resguardo en forma local, ¿tenemos algún tipo de
herramientas que nos permite poder subir la información que se procesa y se ubica en alguna nube y nos permite que todos nuestros usuarios remotos puedan intercambiar esa información en la nube. Estos, digamos, son algunos puntos, ¿no es cierto? Yo no quiero entrar en mucho detalle técnico, lo que yo quiero es que estemos conscientes de cuáles son los temas claves, cuáles son los temas muy importantes que tenemos que considerar en este tema. Ahora, para operar, como les decía, hemos aflojado muchos controles dentro de los procesos, ¿sí? Y quizás en algunos casos hasta hemos directamente eliminado controles. Entonces, tenemos el inventario de esos procesos y de esos controles que hemos cambiado o que hemos eliminado para poder facilitar la operación. Como cuarto punto, ¿qué monitoreos tenemos implementados de los usuarios que tienen altos privilegios? ¿Sí? ¿Cómo los estamos, digamos, monitoreando? ¿Tenemos algún tipo de evaluación de las actividades? ¿Tenemos logs en los sistemas que nos permite saber qué están haciendo, dónde están resguardando la información? Y en el caso de que no tuviéramos sistemas en algunos procesos pueden seguir estando siendo manuales. ¿Tenemos identificados esos procesos dentro de los trabajos remotos que estamos dando a nuestros empleados? ¿Cuáles son que se están ejecutando en forma manual y qué controles tenemos sobre esos procesos manuales? Como quinto punto, todos los procesos de autorización o cambios a privilegios siguen la misma ruta de autorización formal que tenemos establecida, o hay algunas excepciones, y si hay algunas excepciones, las tenemos identificadas. Uno de los temas que mucho está pasando en las organizaciones es que para aquellos usuarios que le hemos aumentado los privilegios, otros compañeros les piden a esos usuarios que por favor inclusive modifiquen sus privilegios, porque por ahí el privilegio que le estamos dando tiene la capacidad de poder modificar privilegios de otros compañeros. Entonces, ahí, en muchos de los casos, no estamos pasando por el proceso de autorización normal, y esas excepciones las tenemos que tener identificadas. Por favor, con el siguiente slide. Muchas gracias. Ahora, también tenemos que identificar que muchos de los procesos que nuestros empleados están ejecutando en forma remota tienen interacción con terceros o proveedores. Realmente, y en algunos casos, tenemos los riesgos de administrar algunos temas que están relacionados con darle accesos a nuestros sistemas a ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos facilitar el proceso. Entonces, ¿tenemos inventariados aquellos terceros o proveedores con qué usuarios están accediendo a nuestros sistemas? 7. ¿Cómo estamos administrando los accesos remotos de estos proveedores? ¿Cómo los estamos monitoreando específicamente? ¿Y qué resguardos estamos teniendo? ¿Estamos teniendo algún tipo de usuario particular que le damos a los proveedores? ¿O realmente les estamos dando más privilegios que lo que deberían tener? Como 8, ¿qué logs de seguridad tenemos activo para monitorear estas actividades? Y en el caso que tuviéramos intentos fallidos continuos, ¿cómo los estamos identificando? ¿Cómo sabemos que estos usuarios que realmente están tratando de utilizar, o vamos a decir, personas que no sabemos si son usuarios, o si sabemos que posiblemente, digamos, estén queriendo utilizar el usuario de algún otro empleado, y no sabe correctamente la password? ¿Cómo podemos identificar esos intentos fallidos que pudieran llegar a estar dando y que pudieran ser un riesgo, ¿no? Una amenaza a el resguardo de nuestra información? Entonces, 9, ¿qué otras medidas de resguardo estamos teniendo de los equipos remotos? Y esto mucho tiene que ver también con la continuidad operacional que queremos darle a la función.
en el caso que tuviéramos algún tipo de cambios, ya sea por alguna baja o por algún tipo de cambio de rol, necesitamos tener que ese acceso remoto tuviéramos el resguardo suficiente para poder continuar con la operación. Que esos resguardos realmente sean íntegros y que nos permita poder, digamos, ser utilizados por otro recurso en el caso que tuviéramos que reemplazarlo. Y por último, y no menos importante, porque realmente yo creo que esto es un tema importantísimo dentro de lo que es la cultura interna de seguridad de las organizaciones, es, tenemos un programa de concientización, ¿qué tantos recursos humanos está participando en este programa de concientización? Y un tema que rescato en el firmar la aceptación que decía Olivia anteriormente, es firmar la aceptación y reconocimiento de que la información es de la entidad y no es propia, y que no puede ser uso o mal uso, vamos a decir, de alguna manera, de esa información. Y encima, si nosotros le damos esta capacitación específicamente de dónde están los riesgos cuando operamos, y realmente los hacemos mucho más conscientes, y ellos firman que realmente están siendo capacitados, aumenta muchísimo y robustece muchísimo más la cultura interna de la organización. Y ahí recursos humanos es un tema muy importante que tiene que tener récord de quiénes participan y quiénes no en este tema. Pues muy bien, la próxima slide, por favor. El próximo. Y acá, digamos, en resumen, ¿qué tenemos que considerar como importante en cuanto a temas de seguridad digital? Tener inventarios críticos actualizados, inventarios de todo lo que estuvimos comentando, que realmente sean importantes para poder asegurar la continuidad operativa de la organización. Tener identificados todos los usuarios privilegiados de la entidad, de manera tal que pudiéramos saber quiénes son los que pudieran tener acceso a funciones críticas y pudieran hacer mal uso de esas funciones críticas de la organización. ¿A quiénes estamos dando acceso a la información? ¿Tenemos inventariados aquellos usuarios, ya sean internos o ya sean terceros, que le estamos dando acceso? ¿Qué medidas de resguardo estamos teniendo para poder asegurar una continuidad operativa y funcional de cada una de las funciones remotas que estamos dando? ¿Qué monitoreos estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué frecuencia? Si identificamos algún tipo de anomalía, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo activamos? ¿Cómo hablan recursos humanos con seguridad de la información para saber e investigar un poquito más acerca de algunos intentos fallidos o alguna situación anómala dentro de estos monitoreos? Y por último, la continuidad operativa a través de una concientización de seguridad en todos los recursos. Estos son los temas claves que yo les traigo, 6 puntos claves que ustedes se tienen que llevar a través de estas 10 preguntas que le estamos haciendo enumerar en detalle para que ustedes tengan un poquito más de control y mucho más apoyo para poder, junto con seguridad de la información, asegurar toda la integridad de la información de las organizaciones. Y con esto le cedo la palabra a Marcela Calderón, que les va a continuar con la presentación. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días a todos. Lo que yo voy a comentar con ustedes en este breve espacio es justamente cómo proteger la información, cómo vamos a establecer a partir de RH, de alguna manera, las políticas, los lineamientos sobre los cuales nuestros colaboradores se van a regir justamente para proteger tanto la información de la misma empresa como la protección de terceros, ¿no? Que pudieran estar involucrados, información personal que pudiera detonarse, y que justamente es la protección de datos personales.
¿Cuándo adquiere relevancia? Tal vez podemos tener justamente controles cuando estamos en sitio, pero ahora que estamos en esta nueva época, en la que ahora sí que fue abrupta, de nuevas formas de trabajo, obviamente hay parámetros, estándares de seguridad que son a lo mejor poco robustos, pero que la necesidad nos ha hecho implementarlos de manera rápida y nuestras relaciones laborales no estaban preparadas para ello. ¿En qué no estábamos preparados? Tal vez, bueno, primeramente, ¿cuáles son, en un primer punto, las formas de trabajo establecidas? Uno, estamos trabajando a distancia, pero nosotros tenemos reguladas nuestras relaciones contractuales como si estuvieran realizándose en sitio, con las medidas de seguridad que están en sitio, donde posiblemente ni siquiera tienen la posibilidad de sacar o de llevarse su equipo de cómputo, y ahora pues están en una modalidad distinta, en donde obviamente la responsabilidad que tienen sobre la información fuera del centro de trabajo es distinta. ¿Ello qué nos lleva? Pues en un primer momento a modificar justamente estos contratos de trabajo. Estos contratos bajo la función del teletrabajo, que si bien no están actualmente las bases muy claras, nuestra legislación no nos los permite, sí podemos establecer estándares conforme a estas regulaciones poco flexibles, pero vinculadas con la responsabilidad de la información y de los instrumentos de trabajo que se tengan en sitio o fuera de sitio. Horarios. Ahora estamos modificando un esquema de trabajo en el cual hablábamos de jornadas específicas para desarrollar las actividades en un horario específico, y ahora los horarios son distintos, los flujos de información, el momento en el que se conecta un colaborador es fuera inclusive de estos horarios, y obviamente tenemos que prever en este nuevo esquema de trabajo cómo estaremos trabajando justamente los resultados, los objetivos, la información a la que se accesa, la responsabilidad que se tiene, que es distinta entre líderes, entre digamos, supervisores, equipos de trabajo, obviamente es distinta, y para efectos de lograr esos objetivos fluye esta información. Entonces, ello nos lleva también a migrar de un esquema tradicional de trabajo a un esquema obviamente inclusivo de medición de resultados a través de objetivos y de compartir información de manera distinta, cuando antes únicamente estaba vinculada a ciertas posiciones o a ciertas responsabilidades, pero hoy el cumplimiento de esos objetivos nos implica compartirla. Este tipo de situaciones, que tiene que ver mucho con la función de la supervisión, tiene justamente que incorporarse en estas nuevas formas de trabajo, pero no únicamente para tenerlo regulado, porque pareciera que todo lo quisiéramos tener en una política o que quisiéramos tenerlo en un contrato. No es nada más cumplir el objetivo de una formalidad laboral, previendo cualquier tipo de contingencia o cualquier tipo de situación a la que estamos expuestos, justamente es donde se dan ahí las causales justamente de responsabilidades, tanto laborales como penales, en un momento dado, si hay un mal uso de esta información. A partir de ahí es donde nosotros hacemos mucho énfasis en que nuestras políticas y nuestras modificaciones que hoy tenemos que hacer a nuestros contratos de trabajo tienen que prever justamente esta responsabilidad tanto laboral e inclusive penal, y de todas las que son digamos, las consecuencias más extremas, justamente prever este tipo de situaciones, y sobre todo de identificar y determinar la responsabilidad del colaborador respecto a la información que está manejando fuera de sitio, para que en caso de un mal uso pueda configurarse justamente la sanción que eventualmente corresponda, que puede ir desde una amonestación o una restricción que pudiéramos implementar, un cambio de funciones, supongamos que esto es em, este uso de la información se hace por un error, y en algunos casos
las consecuencias o los efectos tienen a lo mejor una consecuencia, una amonestación o la modificación de funciones, ¿no? Y la modificación de funciones obviamente trae aparejado un cambio de posición, un cambio de las compensaciones, inclusive la reducción de salario, cuando es de una responsabilidad mayor a una responsabilidad menor, y obviamente, bueno, pues ahí se queda en un escenario, digamos, controlado. Pero cuando pasamos a una situación de mayor exposición o de mayor riesgo, obviamente, pues tenemos que tener implementadas medidas laborales que regulen o que prevean justamente la rescisión de la relación laboral o eventualmente las consecuencias de otra naturaleza legal que pudieran tener por esta fuga de información, este mal uso de la información que se tenga respecto a nuestros propios procesos. A partir de ahí, el mensaje que yo les quiero dejar y les decía es muy rápida mi participación, sobre todo porque es mucha información que se llevan bajo distintos escenarios o enfoques. Obviamente es el momento en el cual estamos determinando un plan estratégico para reincorporar actividades, reincorporarnos a la operación, y ello implica la incorporación temporal o permanente del trabajo a distancia. Y dentro de este plan estratégico deben incluirse en estas nuevas regulaciones, de estas nuevas formas de trabajo, se deben de adaptar a la nueva realidad, actualizarse y prever todos los escenarios posibles a fin de determinar consecuencias que pueden ser de carácter administrativo o inclusive que permitan rescindir la relación laboral. A partir de estos comentarios, bueno, agradezco mucho estos momentos y dejamos con ustedes nuestra información sobre liderando en tiempos de disrupción COVID-19, que obviamente trae un enfoque multidisciplinario, un enfoque, una perspectiva tanto operativa, financiera, comercial y organizacional desde los distintos rubros en los cuales ustedes podrán obtener mayor información. Y dejo ahora con Cristian, con ustedes. Muchas gracias, Marcela, y muchísimas gracias. Creo que valiosísima la presentación, bastante nutrida, muchos aspectos que posiblemente ustedes sí ya han considerado, otros que quizás no lo tenían en visibilidad, pero yo creo que es un ejercicio que vale la pena realmente que hayamos participado en este evento. Yo agradezco muchísimo a LATAM Business School, que creo que realmente arma este tipo de intereses que realmente son los que preocupan a la comunidad empresarial hoy en día, ¿no? Y yo estoy, digamos, atento a cualquier pregunta que tengan, consulta que tengan, antes de que podamos cerrar la presentación. Con mucho gusto podemos apoyar. Cristian, te preguntan Sí. si tienen una idea de los costos asociados a este tipo de implementación y gestión. Muy bien, me gustaría aclarar de qué tema. Aquí hay varios aspectos. Está el aspecto, digamos, de legislación laboral, está el aspecto tecnológico, o básicamente está el aspecto de mejoras de HR como procesos. ¿A qué se refieren específicamente? Y dentro de eso hay muchos aspectos a considerar, pero a mí me gustaría, digamos, ser muy puntual en lo que quieran saber. En lo que nos aclaran como el tema de ese costo. Ya, sí. De María de Jesús. Buen día, una duda a la licenciada Marcela. La licenciada Marcela
comentaba sobre los cambios que debemos trabajar con respecto a los contratos individuales de trabajo. Mi duda es, ¿en este momento no están considerados estos puntos? ¿Es factible elaborar un adendum al contrato para poder regular el tema del trabajo remoto? Definitivamente debe de implementarse. Es muy probable que tu contrato de trabajo tenga una cláusula de uso de información confidencial. Sin embargo, sí hay que agregar las condiciones que pueden ser temporales o permanentes de justamente el uso de esta información eh, mediante el trabajo de distancia, ¿no? Y obviamente previendo cuestiones de tiempos de trabajo, que cambias de jornada, aspectos vinculados con la conectividad, la responsabilidad que adquieren sobre el uso de la información fuera del sitio, todo ello a través de un adendum y complementado sobre todo a las formas de trabajo y al uso de la información, a la confidencialidad de la información. Muchísimas gracias, Marcela. Cristian, del tipo de implementación y gestión se refieren a ciberseguridad. Perfecto. Mira, en temas de ciberseguridad, en realidad a nivel costos, en realidad cada iniciativa hay que verla, digamos, en forma, eh, digamos, muy puntual, ¿no? No te puedo dar un costo de lo que pudiera salir la implementación completa de todo lo que tendríamos que hacer, pero sí es algo muy importante saber con qué elementos contamos, ¿sí? Para poder saber de qué manera podemos habilitar este tipo de tecnologías para mejorar la evaluación o la identificación de potenciales males usos de información dentro de los sistemas. Y por otro lado, estar haciendo continuos assessments de cómo, de quiénes y cómo están accediendo a la información crítica de la información de la organización. Entonces, ahí hay varios aspectos y realmente creo que tendremos que ir particularmente viendo cuáles son, digamos, y cada empresa es totalmente diferente, cuáles son las medidas de apoyo que necesitarían de nuestra parte y yo con todo gusto podemos ayudarlos, tienen mis datos y con gusto podemos ver puntualmente cada tema. Gracias, Cristian. Pregunta de Víctor Hugo. ¿Se puede proceder legalmente en México por uso de información confidencial o solo es el término de la relación laboral? Depende de cada caso particular. En la experiencia muchas veces queda a nivel de terminación de la relación laboral. Sin embargo, no quiero limitarlo porque sí depende de la situación en concreto, de la información, justamente de los controles que tengamos respecto a la información y que eventualmente podamos darle un contexto o entrar a otros especialidades como pudiera ser inclusive un tema de daños y perjuicios o pudiera ser un tema penal, o sea, todo depende de cada caso particular, ¿no? Pero la recomendación sería justamente que prever todos esos escenarios, porque a veces lo que nos hace falta para armar en caso son justamente la evidencia, ¿no? Muchas gracias, Marcela. De Guadalupe, para el caso de los colaboradores que están dentro del grupo vulnerable, que no deben asistir a trabajar a las instalaciones y desea ir a trabajar porque se encuentra controlado médicamente, ¿se les puede hacer algún documento que firme el colaborador de que él decide trabajar para que deslinde de responsabilidades a la empresa? Si decide trabajar vía remota, no tenemos ninguna responsabilidad. En el caso de que lo haga en este periodo de alerta sanitaria, sí sería, sobre todo en semáforos rojos, sí pudiera generar una responsabilidad para la empresa respecto a incumplimiento de las reglas sanitarias.
Ok, muchas gracias. De Mari Carmen, ¿cómo pudiera modificar el contrato de los colaboradores por cambio de modelo de trabajo sin afectar este? Sí puede ser, que creo que lo habían comentado, puede ser un adendum, no el actualizar nuestro contrato de trabajo. Normalmente piensen cuando cambiamos el nombre de los beneficiarios, que por una disposición legal nos obligaba el año pasado, hicimos un adendum. En los mismos términos es como vamos a establecer las nuevas condiciones temporales o permanentes que nosotros implementemos por este caso particular, y las condiciones generales cambian, salvo, aquí es muy importante ver tiempos y movimientos contra jornadas laborales, cómo se va a implementar, y eventualmente si hay una modificación al esquema de compensaciones. Dejo de pagarle el estacionamiento, pero ahora le voy a dar una compensación para el internet. Obviamente ahí hay una variación en las compensaciones y ahí necesariamente tiene que firmar el trabajador. Muchas gracias, Marcela. De Juan, buenos días. Para el acceso a la información, servidores, base de datos, etcétera, ¿es válido cerrar los accesos fuera del horario laboral establecido por el contrato? Un ejemplo, el horario laboral es de 8 a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Después de este horario ya sería imposible entrar, ya que es muy notorio que personal entra fuera de estos horarios debido a la comodidad de acceder en distintos horarios. A ver, si Mira, quieres ahí desde te un puedo punto de vista laboral se ah, puede, pero creo que es más tuyo, Cristian, sí. no, sí, 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 ya, hay una parte, yo desde el punto de vista tecnológico, ahí está, Sí. desde el punto de vista tecnológico hay un tema muy importante. Yo creo que acá flexibilizar los horarios también es parte de, digamos, lo que necesitamos que nuestros empleados tengan como posibilidad, porque posiblemente, digamos, en este acceso, en esta nueva forma de acceso a la operación, necesiten esta flexibilidad para poder operar con los sistemas. Ahora, acá lo importante y clave es poder asegurar mediante un monitoreo de esos accesos, que esos accesos están siendo correctos, que están siendo hechos para un fin, digamos, operacional. Ese es el punto. Ahora, quizás que accedan a una determinada información, si nosotros aseguramos que sus privilegios son normales, y son los que les corresponden, no me hace daño, ¿sí? Porque lo puedo hacer tanto en el horario normal como en el horario fuera del normal. Sin embargo, para aquellos casos que tienen muchos privilegios de acceso y con información muy crítica, ¿sí? Es ahí donde tenemos que implementar nuestro sistema de monitoreo y por qué están accediendo fuera del horario y por qué es que están tratando de utilizar herramientas que no debieran utilizar para poder hacer mal uso de esa información. Ese es el tema, quizás es con qué herramientas estamos monitoreando el acceso, si tenemos identificados aquellos usuarios que realmente tienen acceso a información crítica, poner el foco, la atención y básicamente estar monitoreándolos para confirmar y asegurar de que su acceso en ese, digamos, horario fuera de lo normal es correcto para alguna finalidad específica de la operación. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, doy lectura a una última pregunta. ¿La conexión remota por plataformas como TeamViewer es segura? Y se junta junto con otra pregunta muy relacionada. ¿Qué plataformas o qué medios serían seguros? Acá, en realidad, todas las conexiones se tienen que hacer a través de una VPN, ¿sí? Yo puedo tener cualquier sistema de conexión inalámbrico en la casa, sin embargo, para asegurar la conexión y que la conexión sea encriptada, tiene que ser a través de una VPN.
Esto va a poder asegurar que cualquier interacción entre un punto remoto y, digamos, nuestros sistemas centrales se haga en forma segura. Ahora bien, el tema es cómo aseguramos que esas VPNs están bien configuradas. Ese es un tema también muy importante a tener en cuenta. Y por otro lado, ¿sí? Podemos estar asegurando muy bien la VPN, pero sin embargo, que es, digamos, la conexión, pero sin embargo, una vez que esa información llega hasta la estación remota, en la estación remota ya perdemos el control. Entonces, ¿de qué manera podemos asegurar que podemos, digamos, confirmar que la información que llega a la estación remota no salga fuera de la estación, no salga a través de un correo, o cómo podemos hacer para que realmente el usuario no haga mal uso de esa información que le llega a la estación remota del usuario? Ese es el punto clave acá. Y si me permites complementar, Cristian, creo que Sí. también es muy importante toda la comunicación que hagamos a los colaboradores respecto a los protocolos de seguridad que deben habilitar en estas plataformas colaborativas, tales como habilitar que no todos puedan entrar, que poner un lobby o una sala de espera, estar confirmando si los asistentes a una reunión son los que deberían estar. Hemos identificado, y ha sido esto público también en las noticias en las últimas semanas y bueno, ya meses, que hay usuarios no legítimos en las conversaciones, en las conferencias, videoconferencias, que entran sin haber estado invitados a estas sesiones. Correcto. Y esto es parte de lo que está también en las manos de los usuarios al confirmar quiénes están, al poner estos candados de acceso y no permitir el acceso libre, y también a estar consciente de que si alguien en algún punto entra a la conversación y no lo reconocen, eliminarlo. Entonces, creo que es importante aquí estar consciente también de lo que podemos hacer nosotros de nuestro lado. Y por supuesto, todas las recomendaciones que comenta Cristian, es súper importante que los colaboradores las conozcan y las apliquen, ¿no? Y estas revisiones de seguridad, pues mantenerlas vigentes y actualizadas. Perfecto. Muchísimas gracias. Les agradezco, en verdad, Marcela, Olivia, Cristian. En representación de LATAM Business School, les agradezco por compartir conocimientos y experiencias. Sin ninguna duda, este tema que nos comparten beneficia en su tranquilidad y seguridad a todos los colaboradores de una organización. Muchísimas gracias. Por favor, placer. Un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Encantados. Muchas gracias. Que tengan excelente día y gracias a LATAM Business School. Muchísimas gracias también a la empresa VMware, empresa líder a nivel mundial en soluciones de espacios de trabajo digital. En nombre de LATAM Business School, le agradecemos por haber sido posible la realización de este webinar de gran valor para ustedes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su interés en seguir aprendiendo e integrar actitudes que mejoren su ámbito laboral. El código QR que están viendo en la pantalla es para que ingresen y seleccionen el grupo de WhatsApp temático de LATAM a el que quieran formar parte. Los invito también a visitar nuestra página y conozcan nuestros próximos webinars, así como los programas de formación profesional en recursos humanos, negocios y tecnología. Gracias a todos. El equipo de LATAM Business School les desea salud y bienestar. El HR Business Partner hoy por hoy tiene un rol con múltiples desafíos. Por un lado, está precisamente el partnership que tiene que desarrollar. El partnership se sustenta en dos elementos fundamentales que tienen que ver con cómo genera la credibilidad
y la confianza que necesita para desempeñar su rol. Algunos nos comentaban, algunos colegas, decís, claro, el tema es que no me dan acceso. ¿Cómo hago para lograr ese acceso? Y bueno, ese acceso se tiene que cultivar, se tiene que desarrollar. Vamos a ver algunos elementos principales de cómo se puede generar ese acceso que se necesita y entablar ese partnership. Por otro lado, sabemos que ese partnership y esa credibilidad se sustenta en la medida que entregamos resultados. Para poder entregar esos resultados, necesitamos conocer principalmente la estrategia y el funcionamiento operativo de nuestra organización, lo que comúnmente se conoce como el business acumen. Hay otros nombres más con los cuales se diferencia este compendio de conocimientos que requiere un business partner. Por otro lado, como un buen consultor interno, tenemos muchos desafíos de manera interna por el posicionamiento que necesitamos generar, hoy por hoy más que nunca, una de las herramientas que utilizamos son los business case, donde es una metodología que nos ayuda a ir gestionando las expectativas de nuestros stakeholders junto con los distintos niveles de riesgo que tenemos que tener en cuenta, tanto desde la concepción del proyecto, la definición, la planeación, el lanzamiento y la ejecución, como el cierre y su posterior evaluación. Para entender de manera concreta qué es la transformación digital en recursos humanos, es precisamente el proceso de cambiar los procesos operativos de recursos humanos sustentados en data, en datos y automatizados, ¿sí? Aquí hablamos mucho de lo que es la experiencia del empleado, de qué manera nos organizamos para tener en cuenta esos momentos en los cuales nuestros colaboradores tienen esa vivencia y ese viaje al interior de la organización. Cómo nos preparamos, con qué herramientas tecnológicas utilizamos para atraer nuestro talento, para relacionarnos con ellos, para retenerlos, desarrollarlos, hacerlos crecer y desplegarlos al interior de la organización. En cuanto al crecimiento personal, hemos visto más que nada que todo este rol involucra múltiples habilidades propias para poder desempeñarlos. Ahí muchas veces en los distintos énfasis o en los distintos escenarios de estructuras de recursos humanos puede haber un rol como tal o el área como tal, pero se requiere de una conciencia propia y organizacional, habilidades interpersonales, ya lo vimos, estas habilidades consultivas, habilidades de pensamiento para poder interactuar con los otros y poder presentar los distintos proyectos, la gestión de los proyectos como tal y la habilidad principalmente de liderar e influenciar el cambio hacia el interior de la organización.